Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la tercera semana, la primera clase virtual. Y bueno, vamos a ver qué trabajos nos dejan el día de hoy, bueno, toda esta semana, para hacerlos con gusto y buen ánimo. Eh, la unidad se llama Argumentos y el proceso de investigación. La primera actividad que tenemos que hacer es un reconocer investigaciones. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes van a leer eh, tres, tres investigaciones, tres artículos académicos. Y de esos tres artículos académicos que van ustedes a leer, van a contestar algunas preguntas. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, vamos a revisar los trabajos, los artículos y vamos a ver qué les preguntan. Bueno, el primero se llama, bueno, el tema es Internet, redes sociales y adolescencia. Ese es el primer artículo y eh, el trabajo se llama Internet, redes sociales, adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria en la región de Murcia. Eh, si se dan cuenta, el título es más completo. Esto que está aquí en la última columna es es una referencia, ¿sale? Te ponen el nombre de los autores. Aquí, por ejemplo, no es primero el nombre, aquí hay un error en la manera en cómo pusieron las referencias. Primero son los apellidos. Ballesteros, coma Javier, Lozano, coma Josefina, Cerezo, coma Carmen y Soriano, coma Encarnación. ¿Sale? Primero, acuérdense, en una referencia, primero se ponen los autores y luego ponemos apellido y nombre. Luego se pone la fecha, aquí lo revolvieron todo, la fecha de publicación 2014. Entonces, después de Soriano, coma 2014, se cierra y ya luego viene el título, entre comillas, Internet, redes sociales y adolescencia, un estudio en centros de educación secundaria de la región de Murcia. Punto y se pone la dirección y luego la fecha de consulta, ¿sale? Entonces, acuérdense, primero ponemos los apellidos de los autores. Bueno, eh, aquí habla de Internet, redes sociales y adolescencia. Ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Aquí también hay una imprecisión. Una cosa son ciencias y otra cosa son disciplinas. Las disciplinas generalmente conforman un pensamiento científico. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es primeramente hablar de disciplinas. ¿Sale? Por ejemplo, si estoy hablando de Internet, redes sociales y adolescencia, pues las disciplinas puede ser sociología, Mm, porque sociología trabaja cuestiones de redes sociales, internet, puede ser esta carrera que se llama Ciencias de la Comunicación, en otros les llaman periodismo y comunicación colectiva, comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Publicidad, mercadotecnia, pero en general es comunicación. Eh, y psicología, porque ¿quién me habla de los adolescentes, pues qué disciplina, pues me habla la psicología, ¿sale? Bueno, a ver, la siguiente del tema es aprendizaje de las matemáticas. Ahí le faltó poner en ordenador, ¿sale? O en computadoras, aprendizaje de las matemáticas en computadora.
Entonces, por ejemplo, permítame un minuto. Aquí, en este punto, eh, aprendizaje de las matemáticas, lo que podemos hacer en ordenador, incluso aquí lo dice, aprendizaje de las matemáticas eh, mediante el ordenador en educación primaria, ¿no? Aprendizaje de las matemáticas en educación primaria mediante ordenador, porque parece que el ordenador es en educación primaria. Aquí está mal redactado el título, ¿no? Entonces, aprendizaje de las matemáticas en primaria mediante el ordenador o la computadora, ¿sale? Y por ejemplo, aquí las disciplinas, pues ahí te dicen cuál, matemáticas, ¿no? Han de haber tomado matemáticas, pero también hay una disciplina que se encarga de esto que se llama pedagogía, ¿sale? Pedagogía, que la disciplina que estudia cómo se genera un proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchos creen que si se utiliza la tecnología como esta, como el computador, el ordenador o la computadora, según la región, los alumnos pueden aprender mejor. Y hay programas de cómputo muy puntuales para ver, bueno, para estudiar y hacer ejercicios. Bueno, después vemos el último estudio, depresión y los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Depresión y los efectos de la terapia. Depresión sabemos que es una enfermedad que les da a las personas, pero aquí en el título, si se dan cuenta, dice efectos de la terapia cognitivo-conductual sobre la depresión en personas mayores eh, institucionalizadas. Estamos hablando de personas mayores que son arriba de 60 años. Entonces, eh, aquí, ¿qué disciplinas habría? Bueno, en principio, pues, ¿quiénes son los que dan terapia cognitiva? ¿Quiénes son los especialistas? Pues los psicólogos. Los psicólogos son los encargados en dar eh, este tipo de terapias, ¿sale? Ahora, también los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras también le saben a esto y ya gente más especializada como, por ejemplo, aquí nos dice la psicopatología, ¿no? La geriatría, los geriatras también puede ser, pero la disciplina es la psicología, ¿sale? Con que pongan la psicología, ya con eso es correcto. Bueno, ahora, ¿qué problema abordan? Ahí ustedes tienen que leer los trabajos para decir qué problema abordan. Me imagino, ya tiene tiempo que leí estos artículos, ya no me acuerdo bien, pero puede ser los efectos que genera el exceso de tiempo en los adolescentes, el estar en Internet, ¿no? Ese puede ser un problema. Eh, ¿Cuáles son? Incluso muchas veces el problema, como lo vamos a ver al rato, se hace en forma de pregunta, ¿no? El problema es cuáles son o cuál es el impacto de Internet en los jóvenes adolescentes, ¿sale? Por una larga presencia de esta tecnología en sus vidas, ¿no? El problema acá es ver o identificar, no, bueno, porque es verbo, bueno, si las
si el trabajar en programas de cómputo, las matemáticas, ayuda a los estudiantes a aprender más y mejor las matemáticas, ¿sale? Y por último, esta depresión y los efectos, pues ha de hablar acerca de qué tan efectiva es la terapia cognitivo-conductual para curar la depresión. Bueno, los que saben de esto dicen que la depresión pues no se cura, que es algo como el alcoholismo, la drogadicción, que siempre puede estar latente, pero en un momento dado, pues, así como los alcohólicos o este, a las personas que padecen alguna alguna, ¿cómo se le llama? Adicción a las drogas, pues es latente. Igual, eh, la depresión la puedes mantener a raya, pero al final parece ser que sí hay problemas de que puedas recaer. Entonces, ahí está ya, tenemos tanto nuestras disciplinas como el problema abordado. Argumentos. Argumentos. ¿Qué sería el argumento? El argumento, yo les sugiero que de las lecturas busquen un dato estadístico, por ejemplo. Me imagino que los que tienen datos estadísticos, los tres, bueno, no me imagino, tiene datos estadísticos y una explicación de ese dato. Ese es un argumento, ¿sale? Eh, Cuando ustedes vean una aseveración, lean una aseveración o una afirmación en donde diga, por ejemplo, que sí afecta el Internet a la convivencia de los chicos. Eso, por ejemplo, es una, como les dije, una argumentación. Ajá, igual acá. Pero cítenla, ¿sale? Acuérdense que todos los trabajos están siendo citados. Entonces, si no me citan ustedes un artículo, el artículo, una parte de un artículo tiene penalización. Las referencias no, porque ya están aquí. Referencias no, sino simplemente las citas, ¿sale? Ahora, igual acá, una argumentación, un dato estadístico que argumente o una frase que argumente para que ustedes lo puedan tener de cómo se aprende con el ordenador y aquí qué pasa con la terapia cognitivo-conductual con respecto a la cura de la depresión. Por último, vamos a ver la relevancia de la investigación en su entorno. Eh, por ejemplo, aquí, ¿qué puedo entender entorno? Entorno, desde este punto de vista, se entiende como lo más cercano a ustedes. O sea, esto es su vida cotidiana. ¿Cómo este tema de Internet, redes sociales y adolescencia tiene relevancia en su vida cotidiana, tiene relevancia en su entorno inmediato? Con su familia pueden tener ustedes hijos de esta edad. Eh, si no tienen ustedes hijos de esta edad, pues tal vez ya tienen primos, ¿no? Tengan algún primo, tengan algún familiar adolescente que su mamá o su papá se quejen del tiempo que pasa en Internet, en los videojuegos en Internet, o algún compañero de trabajo, alguna amiga, alguna vecina. O sea, seguro hay algo en su entorno inmediato, ¿sale? Si no es tan inmediato, bueno, pasen a otro elemento y pueden decir, bueno, yo sí veo que cuando me subo al transporte público en mi colonia, pues yo veo a todos enganchados en Internet, en el teléfono celular. Ahora ya no son los adolescentes, ya somos todos los que estamos enganchados. Estaba en el semáforo de cerca de la universidad en donde yo trabajo, estaba en el semáforo, me agarró el alto y vi pasar a una compañera doctora en comunicación caminando y con el teléfono. O sea, eso es un problema porque estás concentrada en el teléfono o estás concentrada en cruzar la calle, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en ese tipo de situaciones. Igual, a ver, el aprendizaje de las matemáticas.
No sé si ustedes se acordarán cuando estudiaron la primaria y la secundaria, sobre todo la primaria, bueno, también la secundaria, tenían un aula de medios. Había un salón que era un salón exclusivo de computadoras. Entonces, ahí nos llevaban a aprender lo que ahora entendemos que es Office, pero también nos llevaban a hacer actividades. Había otro que se llamaba Enciclomedia, que esa enciclomedia era una computadora con un cañón en en, en la el cañón estaba en el salón de clase y yo me acuerdo que en esa época hice un trabajo, una investigacioncita sobre eso y la maestra lo que hacía era pasar a los alumnos, por ejemplo, a jugar con videojuegos y y los niños pasaban a hacer sumas, restas, quebrados, multiplicaciones con un videojuego, ¿sale? Entonces, a ver, ahí si no tienen amigos o familiares cercanos, a ver qué puede haber de esto en su entorno. Y por último, esta parte de la depresión y de los efectos de la terapia cognitivo-conductual. Ahí, por ejemplo, podemos pensar en, por ejemplo, nuestros abuelitos, nuestros papás, en un momento dado, y bueno, me ha tocado que hasta algunos compañeros de ustedes digan que ellos mismos, ¿no? Si bien es cierto, aquí es adulto mayor, puede ser que sean también ustedes mismos. Permítanme. Entonces, esas serían las tres, el entorno, ¿sí? Si mi abuelito o mi tía, la hermana de mi mamá, de mi papá, etcétera, etcétera. ¿Sale? En algún momento ustedes y bueno, pues si se atendieron, por ejemplo, a mí sí me dicen, sí, sí me atendí y sí salí de la terapia, etcétera, etcétera. ¿Sale? Bueno. Pues esta sería la primera actividad, ¿sale? Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran ustedes compartir conmigo, lo podemos hacer, ¿sale? Reconocer investigaciones. Yo sé que, pues, esta actividad es leer mucho. Eh, Traten, si no les alcanza el tiempo, traten de leer introducción y conclusiones a detalle y el resto del trabajo háganlo con una lectura rápida, ¿sale? Una lectura rápida podría ser más que suficiente, pero la introducción y las conclusiones sí háganla en detalle, ¿sale? Bueno, ahora vamos a ver la otra actividad. La otra actividad se le conoce como un proyecto de investigación, ¿sale? Se le conoce como un proyecto de investigación o lo que es lo mismo un protocolo de investigación. El protocolo es un documento inicial que se hace para organizar las ideas que estoy construyendo respecto a el, respecto al tema que estoy trabajando, ¿sale? Eso se conoce como protocolo o proyecto de investigación. Ahora, aquí en la primera instrucción te dicen que te sugieren que lo hagas de la legislación de las drogas. A mí me parece que ese tema pues ya lo vieron y que sería importante que ustedes aprendieran otros temas, otras situaciones, otros eventos que suceden en nuestro México, en nuestro contexto. Uno es importante, la legislación, legalización de las drogas. Otro podría ser
por ejemplo, la violencia doméstica, otro puede ser la contaminación en algún río, lago que ustedes tengan cerca, la tala de árboles en el bosque que ustedes viven, o sea, que ustedes desarrollen otro tipo de tema que se dé, por ejemplo, las inundaciones por tirar basura en las calles, eh, por el maltrato animal, la pornografía en internet y la exposición de los jóvenes a este tipo de contenidos. O sea, pueden encontrar muchísimos contenidos, el aborto y la legalización del aborto, por ejemplo, eh, lo que es los feminicidios en México, o la lucha feminista también en México. Bueno, hay un sinfín de temas sociales que ustedes pueden este, desarrollarlo y que estaría bien que lo trabajaran. ¿Sale? Un segundito, permítanme. Muy bien, disculpe. Bueno, ahora, por ejemplo, el tema ecológico es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviera haciendo este trabajo, haría un estudio, haría una investigación sobre la contaminación en el río Lerma. El río Lerma es un río que está en el Estado de México, que se llama Lerma porque me parece ser que comienza o tiene un caudaje muy fuerte en el municipio de Lerma, cerca de Toluca. Eh, es un río que yo conocí de niño, eh, y después que lo vi, ya estaba contaminado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar cuáles son los factores que hacen que ese río esté contaminado, ¿no? Y justo, fíjense lo que les acabo de decir, cuáles son los factores que hace que ese río esté contaminado. Eso que les estoy diciendo es, plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Un problema, si ustedes lo quieren ver en los materiales, el problema de investigación se redacta en forma de pregunta, ¿sale? Puedo decir también qué contaminantes son los que prevalecen más en el río Lerma, ¿no? O si lo quiero hacer de otro tema, ¿cuáles son los factores que hacen que haya una tala indiscriminada en los bosques del Estado de México? ¿No? O sea, es pregunta. O sea, tú preguntas por qué está sucediendo ese fenómeno. ¿Por qué hay un aumento de feminicidios en México? O al contrario, ¿por qué están bajando los feminicidios en México? O, por ejemplo, de la violencia. O sea, ¿cuáles son los datos estadísticos reales que podemos tener para hablar de violencia? ¿Sale? Porque vemos que los medios de comunicación, si ustedes ven sus noticieros, por ejemplo, N+, o Milenio,
hay una sección de, bueno, toda una hora de noticias, de nota roja. Entonces, como si nada más pasara eso en nuestro país, como si eso fuera lo más importante. Entonces, por ejemplo, del lado de los gobernantes, pues nos hablan de que hay una disminución de la violencia. Entonces, de los asaltos y todo esto. Entonces, es importante que tengamos datos, fidedignos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre la violencia en la Ciudad de México, pues mi pregunta sería, ¿cuáles son los datos reales que hablan sobre la violencia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿sale? El conocer, yo quiero conocer que me digan, bueno, yo quiero conocer las estadísticas que hablan de este problema y dar una explicación de qué está pasando realmente en la violencia en México, en la Ciudad de México. Si realmente está bajando, en qué sectores está bajando, a dónde está aumentando, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ahora, fíjense bien, tienen que revisar la rúbrica. La rúbrica es muy importante porque ahí vamos a ver qué se va a evaluar. Otra vez, vamos a evaluar citas y referencias. Que ustedes pongan en su trabajo citas y referencias. Ahora, esas las pueden poner muy bien, ya sea en la justificación o en la argumentación. ¿Sale? En la justificación, en 6 líneas, pueden poner a un especialista que que hable acerca de ese tema y su postura de ese tema. O sea, que me diga un autor qué está pasando con la violencia en el país, qué está pasando con los feminicidios, qué está pasando con los movimientos de las mujeres, la reivindicación de las mujeres, qué está pasando con la contaminación en los lagos, sobre todo, o en los ríos, sobre todo en este río que les acabo de señalar, el río Lerma. O sea, qué está sucediendo en este lugar. ¿Sale? Entonces ustedes ponen un especialista y con eso apoyan su visión. Ahora, el argumento es cuál es tu postura frente al tema que elegiste. O sea, pues estás en contra de la contaminación o, por ejemplo, responsabilizas tú a la gente por estar tirando eh, eh, este, PET, por ejemplo, bolsas de plástico, o responsabilizas a las empresas. Lerma es un corredor de fábricas muy importante. Entonces, ¿cuál es tu postura? ¿Quién crees que sea el que está contaminando? Y puedes poner datos estadísticos con citas, etcétera, etcétera. ¿Sale? Eh, Justo esos dos, pero en los dos puedes poner si quieres en los dos citas o en uno. ¿Sale? Lo ideal sería en los dos para que respaldaras tú tu trabajo. Bueno, ahora, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se aborda el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Eh, 3 disciplinas. A ver, si yo estoy hablando de la contaminación en el río Lerma, las disciplinas las cuales yo tendría que utilizar sería, por ejemplo, ecología. Ecología es una disciplina que tiene muchos años eh, investigando mm, muchos temas, por ejemplo, reciclaje. Reciclaje también pueden hacer un trabajo sobre reciclaje, o sea, cuál es la importancia del reciclaje en las sociedades actuales, por ejemplo, esto de la composta. Bueno, pueden hablar acerca de la ecología. Hay ingenierías medioambientales, hay una ingeniería hídrica que, que nos habla acerca, bueno, estudia el agua, eh, su composición, me imagino, pero también estudia cómo tener más agua, mejor agua,
cómo desperdiciar menos el agua, cómo hacerle llegar a las personas agua, o sea, ingenierías hídricas, o también hay otra que se llama desarrollo sustentable, que es sacar los mejores recursos naturales de todo lo que tenemos, ¿sale? Entonces, si yo quiero estudiar, ahora, si también puede ser política o administración pública. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el municipio de Lerma o los municipios que están, que pasa el río Lerma o el propio Estado de México, ¿qué políticas tienen para, eh, como normas para que las empresas no contaminen? Los famosos ISO 9000, que son normas eh, que medioambientales que las empresas deben de tener. O sea, para no tirar todos sus residuos al río, pues ellos deben de tener otra manera de sacar sus residuos, ponerlos en otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? O por ejemplo, de contaminación, ahorita del aire, eh, pues cada vez hay más tecnología que evita que se salga más humo o que ese humo sea dañino. Entonces, bueno, o sea, ¿qué políticas hay o, por ejemplo, qué campañas de concientización hay para la sociedad, para nosotros, que no, para que no contaminemos? Mm, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ustedes saben que tenemos un problema muy fuerte de contaminación ambiental. Todavía encuentras camiones, camiones de carga, de cascajo, que cómo contaminan, o sea, qué bárbaros. Es algo brutal. Dices, bueno, a ver, espérate, ¿cómo es que ese camión está circulando? Si yo apenas voy contaminando algo, ya me van a agarrar la policía por estar contaminando. Entonces, a eso se lleva, ¿vale? Bueno, si tú quieres hablar, por ejemplo, de la violencia en México, la violencia del narcotráfico o la violencia ante las mujeres, puede haber, bueno, sociología sería una disciplina importante, eh, psicología, si estoy hablando yo de violencia intrafamiliar, por ejemplo, psicología, si quiero hablar acerca del narcotráfico, en la legalización del narcotráfico y sus beneficios en la economía, pues obviamente tengo que hablar de economía. ¿Sí me explico? O sea, las disciplinas que ustedes seleccionen tienen que ser afines a al tema que se está abordando. Ujú. Como el caso de lo que les dije yo ahorita de toda esta parte ecológica. Y si quieres hablar, por ejemplo, de embarazos no deseados o del aborto, pues trabajo social, hay una disciplina que se llama trabajo social que justo hacen este tipo de investigaciones sobre problemas que tienen los jóvenes en la actualidad. Por ejemplo, ahí se habla también sobre las adicciones. Eh, entonces, bueno, pues esa disciplina. Eh, si quieres hablar también sobre la violencia, puedes hablar acerca de seguridad pública. Creo que hay una licenciatura que se llama así, seguridad pública. Si quieres hablar sobre el aumento de asesinatos en tal lugar, bueno, criminología, y hay algunas variaciones de criminología, seguridad pública, sociología, ¿no? Psicología, ciencias políticas o administración pública, sobre ver qué políticas hay para disminución de este tipo de situaciones, ¿sale? Bueno, esas son las disciplinas que ustedes tienen que señalar en en 4 líneas, ¿sale? Ahora, formula objetivos. Los objetivos
tienen la finalidad de indicar cuál es mi meta, o más que decir cuál es mi meta, cuál es la finalidad de la investigación, a qué quiero llegar, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quiero informar a los jóvenes sobre los riesgos de las adicciones, si fuman marihuana o eh, consumen pastas, cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Yo quiero informar sobre los riesgos, o yo quiero explicar cómo, cuáles son los factores de riesgo para que un joven se convierta en adicto, ¿no? O sea, qué factores se generan, se construyen o están en el medio ambiente social que hacen que un joven se convierta en adicto? Quiero proponer una solución para descontaminar el río Lerma, ¿sale? Eh, Quiero diseñar una propuesta para que el río Lerma deje de estar contaminado. Entonces, si se dan cuenta, el objetivo, como lo estoy señalando, es una palabra que es un verbo en infinitivo, ¿no? Que, por ejemplo, está conocer los factores eh, que llevan a que las adolescentes se embaracen. Por ejemplo, ese es un verbo, se le conoce como verbo en infinitivo y señalo el tema. O sea, son dos objetivos, ¿sale? Son dos objetivos. Regularmente, esto que están haciendo ustedes, les comenté al principio, es un proyecto de investigación. No es una investigación, ¿eh? No van a escribir ahora ningún ensayo, nada, 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 sino solamente ustedes van a hacer un proyecto o protocolo de investigación, o sea, van a ordenar sus ideas para ver si por ahí es el tema que ustedes quieren trabajar, si es esto lo que realmente a ustedes les interesa y ustedes van construyendo a partir de sus intereses y a partir de un rigor científico, o sea, es muy importante tener en cuenta esto del rigor científico. ¿Qué es el rigor científico? Pues es una sistematización muy ordenada de ideas consecutivas, hiladas, que me llevan a otra idea, ¿sale? En una investigación, pues las ideas, pues no salen de la nada, sino son razonamientos, como los argumentos, son razonamientos lógicos que explican o que buscan explicar un evento o una situación. Entonces, me hacen, por favor, dos objetivos. Y cerramos con una hipótesis. La hipótesis es un supuesto, es algo que yo creo que va a suceder o que está sucediendo y doy una explicación. ¿Sale? La contaminación del río Lerma se debe a que las empresas que están alrededor, a las orillas del río, tiran sus desechos tóxicos eh, al río, ¿no? Esa es mi hipótesis. Está contaminado porque las empresas vierten su basura, sus líquidos, ¿no? Eh, para esto, bueno, hago la hipótesis, ¿no? Es una afirmación en forma de aseveración. Eh, la hipótesis es, como les digo, una posición del investigador. ¿Sale? Es una posición del investigador. Y resulta que digo, bueno, estoy haciendo mi protocolo, pero digo, pero voy a ir antes al río Lerma, voy a ir a asomarme para ver si realmente esa es la contaminación que se da. Entonces voy al río Lerma y no es esa la contaminación. Más bien es la contaminación de basura, de PET, de plástico, y es una contaminación no causada por las empresas, sino por la gente. Entonces ya digo, ah, caray, voy a cambiar entonces mi hipótesis. ¿Sale? Mejor voy y la cambio. Entonces,
Ya digo que la contaminación del río Lerma es a causa de la poca cultura, o de escasa cultura cívica, cultura ecológica que tiene la ciudadanía del municipio de Lerma. Y entonces, ya que tengo esa hipótesis en el trabajo, tengo que desarrollar, tengo que argumentar esa aseveración. ¿Cómo? Pues haciendo un trabajo de campo. Voy a tener que ir varios días al municipio de Lerma, a la región cercana al río, y voy a entrevistar a la gente, ¿no? Voy a sacar videos, voy a entrevistarlas, o sea, voy a hablar incluso hasta con el presidente municipal o con quien, el encargado de ecología, incluso puedo ir hasta el Estado de México a ver al secretario de Ecología del Estado de México. Entonces, para que me expliquen por qué la gente ensucia su río. Si el río es un elemento de bienestar y de integridad y de calidad de vida que tiene la gente. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué está pasando eso? Pero fíjense, esa fase no la voy a hacer en este momento. O sea, ahorita nada más estoy indicando lo que yo quiero hacer. Digo, bueno, pues si yo estoy asegurando sin saber a detalle que los responsables de esta contaminación es la ciudadanía, entonces voy a tener que ir a hacer observaciones, a entrevistar personas, a buscar documentos en donde pueda ver que haya, a ver si en los periódicos locales y todo, si hay gente que ha sido multada o en su caso hasta llevada a la cárcel, porque sí hay una pena que tiene que ver con el ecocidio, se llama ecocidio, sí hay una pena que implica que si contaminas tú de manera deliberada, te pueden llevar a la cárcel, ¿sale? Entonces, en esa lógica, pues yo tengo que hacer una investigación muy detallada para que después en mi reporte de investigación yo diga si es la gente y ponga las evidencias, ¿sale? Eh, Tengo videos en donde la gente está tirando basura en el río, está tirando, bueno, se sube a las lanchas, porque es un río muy caudaloso, este, y tira cosas, se va a emborrachar y tira botellas, o sea, pero yo ya tengo las evidencias y voy con especialistas para que me la reafirmen y le pregunto a la gente y la gente pues sí me puede decir, sí, pues somos nosotros porque pues no tenemos tantito respeto a la naturaleza, etcétera, 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 ¿sale? Pero eso ya no va aquí en este trabajo, eso va en en el desarrollo de la investigación si un día la queremos realizar, ¿sale? Coloca las fuentes, o sea, las fuentes de investigación, o sea, tienen que leer sobre el tema, tienen que conocer el tema que seleccionaron, lo tienen que conocer muy bien y a partir de que lo conozcan, ustedes lo leen y las citas yo les decía que las pusieran en la justificación o en la argumentación. Creo que ahí es el espacio adecuado para que ustedes hagan esta y hacen su grabación. ¿Qué tienen que poner en su grabación? Pues en la grabación acuérdense que tienen que leerlo, tienen que hacer una lectura muy detallada, clara, puntual, eh, respetando los signos de puntuación, tanto las comas, puntos y seguidos, puntos y aparte, teniendo una modulación eh, muy clara en la parte de las palabras que sean más importantes, ¿sale? Con la entonación debida. Entonces, todo eso se les va a evaluar, ¿sale? Entonces, de esto eh, habla nuestra clase, nuestra actividad número 6, ¿sale? Si ustedes llegan a tener alguna duda, algún comentario, me dicen. Permítanme un segundo.
A ver, miren, algo muy importante es que lo que tratamos de hacer ahorita es acercarlos al conocimiento científico eh, mediante un proceso de investigación y mediante argumentación, ¿sale? Las argumentaciones, ustedes me dirán, bueno, pues están más cercanas al ensayo, en efecto, pero también a este tipo de trabajos más estructurados, con una metodología más puntual. Tienes que tener, por ejemplo, las fuentes de información, ¿sale? Y tienes que desarrollar un método. Lo que vimos hace ratito es un método, es un procedimiento, una serie de pasos que, fíjense, me permiten sustentar. Esto es muy importante. Eh, Cuando ustedes hagan un escrito o hagan una presentación, tienen que sustentarla, o sea, con sus opiniones, pero a veces las opiniones no bastan, sino que tienen ustedes que tener opiniones de especialistas y de ahí la importancia, otra vez, de las citas. Ustedes son estudiantes que están en un proceso de aprendizaje, de madurez académica. Y, y esa madurez académica la valoramos a partir de cómo ustedes hacen sus escritos, cómo desarrollan una opinión, cómo la argumentan, con autores especializados. Entonces, por eso se refuta cuestionamientos con fundamentos lógicos y válidos. ¿Qué es un pensamiento válido? Pues un pensamiento válido es algo que está publicado por una fuente especializada. Por ejemplo, un libro. Un libro es un fundamento, tiene fundamentos lógicos y válidos. A veces uno, pues, no va a estar de acuerdo en determinadas cosas que se dicen, pero bueno, está bien estructurado. Ese ya es un tema, por ejemplo, ideológico, ¿no? Ya es un tema de construcción de ideas. Hoy en la mañana un alumno me preguntaba qué diferencia había entre izquierdas y derechas. Eh, Esos son dos conceptos ideológicos y los dos tienen un método, tienen un marco argumentativo muy bueno, pero digámoslo así, puede haber contraargumentaciones. Les voy a poner un caso. Los amigos de la derecha, por ejemplo, están a favor en parte de la iniciativa privada, eh, que el mercado de compra y venta de cosas, de objetos, de servicios, se regule solo mediante las prácticas privadas. En la izquierda, esa regulación no está a favor de que los privados se autorregulen, porque no se autorregulan, porque son voraces, porque quieren más. Eh, Les voy a poner el ejemplo de las eléctricas, de las empresas que suministran electricidad. En México querían desaparecer la Comisión Federal de Electricidad y un bien tan importante y tan estratégico que es la electricidad, la querían dar a manos de privados. En España, este año y el año antepasado, hubo cortes de luz, subió la luz, se generó un caos porque son empresas privadas que tienen finalidades particulares. El Estado tiene como finalidad el beneficio mutuo. Por ejemplo, en el sexenio pasado, el presidente López Obrador dijo, a ver, ¿cómo que no todos los mexicanos tienen internet? Pues eso no está bien. Y lo que hizo fue ordenarle a la Comisión Federal de Electricidad que, que hiciera una red de internet en el país para que pues, esté cubierto, sobre todo en zonas vulnerables.
en serranías, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, este, Veracruz. Bueno, según lo que yo he entendido, pues todavía no se tiene esa cobertura, eh, pero porque hay un problema de la composición geográfica del país, es muy difícil. Eh, y por ejemplo, empresas privadas a las empresas privadas que venden servicios de internet no les interesa meterse a esas regiones en donde tal vez no haya mucha gente. Por ejemplo, mi hija iba a misiones a Hidalgo, a la Sierra de Hidalgo, y iba a comunidades pues, chiquitas, serranas, no tenían internet o muy poco el internet. A Telcel no le interesaba llegar ahí porque era meter infraestructura y la gente no iba a pagar el internet. ¿Sí me explico? O sea, entonces tenían que ir bueno, el Estado tiene que garantizar que aunque son 20 en esa localidad, tengan derecho a tener los servicios de internet. Entonces, eso es, por ejemplo, lo ideológico. O sea, yo estoy a favor de eso. Hay gente que está en contra de eso, pero que sus razonamientos son fundamentados y son válidos. Simplemente es otra forma de pensar, ¿sale? Entonces, aproximaciones al conocimiento científico. El conocimiento científico, podemos distinguir dos tipos de conocimiento, el espontáneo o el popular, se le llama también, el empírico y el científico. Eh, por ejemplo, el científico tiene una relación estrecha con el sentido común, ¿sí? Pero también trabaja razonamientos, fundamentos lógicos. Todo lo que vimos ahorita tiene fundamentos lógicos subsecuentes. Si yo hago una pregunta, por ejemplo, yo hago una pregunta de investigación, la hipótesis es una respuesta a esa pregunta y ambas me van a ayudar a delimitar y a delinear por dónde quiero yo llegar a escribir. Bueno, eh, conocimiento científico, sentido común, conocimiento espontáneo, comprender cómo y por qué suceden los fenómenos y los acontecimientos, para lo cual se realizan investigaciones que generan un conocimiento veraz y confiable. ¿Sale? Eso es un pensamiento científico, que es en el que los queremos formar, no en el sentido común, no tanto en el me late que, eh, aunque, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en México que hay un conocimiento que no es científico, que es un conocimiento de nuestros ancestros, un conocimiento de los pueblos, de las comunidades, que también es igual de válido e interesante también. Pero bueno, digámoslo así, ese se estudia bajo otra metodología y bajo otros principios que los debemos de respetar, pero también cuestionar en algún momento, ¿sale? Pero bueno, nuestra idea es formarnos mediante este tipo de principios. Entonces, ese es el conocimiento científico, ¿sale? Para que ustedes vean. Y lo vemos en artículos académicos, tesis, etcétera, etcétera, ¿sale? El viernes les platico de un trabajo que hicieron mis alumnos, un artículo académico sobre el uso del celular en las aulas. Eh, eh, di- Trabajos muy buenos, y explicando de manera científica qué es lo que está pasando. ¿Sale? Bueno, pues me despido, nos vemos el día viernes. Si ustedes tienen alguna duda, no duden en llamarme, en mandarme mensajes. ¿Sale? Hasta luego, chao.